tan interesante, ¿no? Se inició ahora la grabación. Bienvenidos, chicos, a este curso, pues, Gestión Documental y Archivos Institucionales, es el que tenemos hoy y por 5 sesiones, ¿verdad? 5 sesiones en vivo que estoy segura que ustedes van a aprovechar al máximo. Es un placer, pues, contar con la participación de este grupo de aprendizaje, de hecho, que empieza ya para muchos, una ruta de aprendizaje orientado a esto, que es quizá la administración, o otro que esté orientado con gestión documental, ¿verdad? Entonces vamos a fortalecer, ustedes y yo, este aprendizaje mutuo, porque siempre lo es así, ahí conociendo un poco la correcta organización, la conservación y administración de documentos institucionales, ¿no? Que hoy en día diríamos en la institución pública, o bueno, nos dicen para la institución pública mucho papeleo, pero es necesario. Van a ver ustedes, van a rescatar la importancia que tiene el gestionar estos documentos, en emitirlos, en redactarlos también muchas veces, y sobre todo conservarlos por el tiempo que merezcan, ¿no? Entonces, durante este desarrollo del curso vamos a conocer esos principios, vamos a conocer también ciertas normas. Estoy segura que nos acompañamos mutuamente en diferentes partes de Latinoamérica, pero casi todas las normas de Latinoamérica son muy compatibles, una zona muy parecida, ¿no? Además que estamos involucrados dentro de un mundo globalizado, donde ya incluso tienen hasta convenios internacionales para el funcionamiento de esta área y de otras también, ¿no? Los invito, chicos, a que participen. Esta clase tiene que ser sacada del jugo, porque ustedes aprovechar una clase presencial como esta es lograr que me lluevan las preguntas, ¿no? Entonces, a eso vamos a dedicarnos también buena parte de la clase, ¿no? De hoy y, bueno, de todas, porque son 5 sesiones. Gracias, chicos, por la confianza que depositan en ITEC y esperemos, pues, no defraudarles. Bienvenidos y bienvenidas a todos una vez más. Vamos a empezar, entonces voy a compartirles ya la presentación del material que nos va a acompañar aquí en esta sesión. Vamos a ubicarla, aquí la tengo, y esta es, pues, aquí está. Tengo, bueno, en adelante primero una carátula, bueno, que es donde estamos ya poniendo el nombre de la sesión de hoy, ¿no? Introducción a la gestión documental. Y aquí quiero, chicos, una preguntita. A ver, no sé si ya están habilitados los micrófonos, pero vamos a empezar a ver si no está. Bueno, yo lo habilito, yo creo que con permiso de ITEC. Voy a permitirme desde ya activarlo. Estoy seguro que mantenemos la compostura y por ahí, si es que hay algún ruido que pueda interrumpir la clase, les pido por favor que apaguen inmediatamente su micrófono para no tener que apagarle a todos, ¿verdad? Vamos a empezar con una pequeña interacción. Desde ya tienen todos sus micrófonos activados, y así que aprovechemos ya levantando las manos en orden y vamos a pensar, pues, en la definición que tenga que llevar la definición básica que pueda llevar los documentos, ¿verdad? ¿Qué es una gestión documental? A ver, ¿qué es para ustedes una gestión documental? A ver, empecemos ahí, manitos levantadas. ¿Alguien por ahí? A ver, vamos a ver. O de repente empezamos a llamar por nombre. Sería interesante también, ¿no? Para ver qué tantos despiertos tenemos en clases. Somos varios, chicos, así que yo creo que todos podríamos participar en algún momento. A ver, chicos, ¿qué es entonces? A ver, una pregunta más específica entonces, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por documento institucional? Ya, así de fácil. ¿Qué entienden por documento institucional? Documentos hemos recibido todos a nivel familiar, a nivel estudiantil, pero también quizá en el entorno laboral, ¿no? ¿Qué para ustedes es un documento institucional? A ver, ¿qué entienden por esto? Manitos, manitos, manitos ahí. Ximena, bienvenida, te escuchamos. ¿Qué es para ti un documento institucional? Hola, buenas tardes, mi estimada, ¿cómo le va? Mucho gusto, Jimena. A ver, para mí yo entiendo, es como el historial, la documentación de lo que es internamente la empresa, ¿no? Se podría decir como el historial de la empresa. Ya, que forma parte de él, ¿no es cierto? A nivel de historia o testimonio o como parte del proceso, pero bueno, es una comunicación, como te explicas tú, ¿verdad, Jimena?
Veamos por aquí otra preguntita. A ver, manitos alzadas, chicos. ¿Qué creen que ocurriría? A ver, ¿qué ocurriría si en una organización no existiera un sistema ordenado para manejar documentos? ¿Qué ocurriría si no existiera esta organización, un sistema, algo, un proceso adecuado para poder gestionar estos documentos? ¿Qué pasaría? A ver, manitos alzadas por ahí. A ver, los encuentro. Estamos Adolfo, Adriana, Alida, Carlos, Carolina, Gabriela, Hanna, Juan BLL, Miriam, Renzo, Rosario, Zunilda, Yelina. Bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de ustedes, chicos. A ver, ¿quién nos quiere participar aquí? A ver, ¿será esto parte evaluativa? Uy, si fuera parte evaluativa sería diferente, ¿no? Ahí se tendría que tener la respuesta de todos, ¿no? Pero a ver, ¿quiénes me quieren participar en esta pregunta? Pregunté, ¿qué creen que ocurriría si en una organización no existiera un sistema ordenado de manejo de archivos o de documentos? ¿Qué pasaría? Sería un caos, ¿no? Sí, realmente sería un caos porque nadie ubicaría a tiempo oportunamente los documentos, no sabría qué responder, quién se comunicó, con quién hay que comunicarse, quizás se convocó a reunión y no nos enteramos. Bueno, esto se necesita de todas maneras tener un documento de respaldo y además una gestión del mismo, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos aquí en documento y gestión documental. Veamos, vamos a hacer que fluya esta diapositiva. ¿Sí? A ver, empecemos. Sí, bueno, aquí está la definición que, bueno, convenido con varios autorías para definir así cómo podemos decir que es un documento, ¿no? Es de todas maneras una declaración escrita, ¿verdad? Es una parte de una comunicación, es un medio de comunicación, un documento. Sí, ciertamente es un medio de comunicación, ¿no? ¿Que se utiliza dónde? Estamos hablando de un documento institucional, pues dentro de una institución. Sea público o privada, necesitan comunicarse a través de documentos. Uy, pero en la era moderna pueden comunicarse también en grupo de WhatsApp, pueden comunicarse con correo electrónico, pueden dejarse notitas de repente a través de un post y también es un medio de comunicación. Sí, es verdad que es un medio de comunicación, pero en una institución la comunicación tiene que ser formal, entonces tiene que estar involucrado a través de un documento. Yo trabajo ya por muchos años en una institución pública y es la gran diferencia que se tiene entre esta y la privada, ¿no? La privada puede, a través de sus gestiones internas o sus normativas internas, no tener la obligatoriedad de ciertos documentos, pero tiene que en algún momento sustentar a su ente superior o hacia la ley de transparencia o rendimiento de cuentas de repente de los entes fiscalizadores también, pero siempre tiene que emitir documentos. En cambio, en la institución pública, todos los procesos se evidencian con documentos, todos. Es así, chicos, que hasta para postular a una convocatoria, en este caso del Estado, necesitamos enviar no solo nuestro currículum de una página, 2, 3 o 5 páginas, sino que además tiene que estar evidenciado con nuestras evidencias con constancia, certificado, es decir, presentar un CV documentado, ¿no? De aquí la importancia también de que ustedes se comuniquen con ITEC para que puedan tener una certificación de este curso y otros que puedan estar asistiendo, ¿no? Bueno, entonces es una declaración escrita, ¿verdad? De comunicación entre quienes, entre organismos, o sea, de manera externa me puedo comunicar, pero también internamente se emiten documentos, ¿no? Entonces, entre áreas también internas, entre departamentos, entre gerencias, ¿verdad? Dentro de la administración público-privada, ¿no? Entonces, pero esta información puede ser creada, es decir, la oficina de logística necesita enviar un requerimiento a la más alta dirección y lo hace a través de un documento. Entonces, puede ser creada por la misma oficina de logística, pero también puede ser recibida y se hace responsable del seguimiento y de la custodia de ese documento, ¿verdad? Lo puedo recibir de repente del área de ventas, quien me hace un requerimiento logística de cierto material que necesita. Bueno, también ingresa y en ese momento le tengo que dar seguimiento, tengo que ver si en el almacén tengo para dotarlos de este requerimiento o tengo que conseguirlo de alguna parte, no tengo que gestionarlo o por último responder pues que no hay, ¿no? También puede ser, pero me hago responsable de lo que recibo como documento.
Y también puede ser conservada como evidencia. Es cierto que los documentos siempre tienen un tiempo de gestión, de formar parte de un proceso y en algún momento ya no lo forma, ¿no? Y se convierten muchas veces en documentos que están ya guardados a veces por años o a veces para toda la vida. Que vamos a ver en qué casos, ¿no? En qué casos sí los conservamos vamos y en qué casos no, ¿no? Entonces, toda información registrada, independientemente pues del soporte, del formato, que de hecho que sirve para evidencia de una actividad o decisión, es un documento, ¿no? Es un documento. Un documento sea este digital o físico, ¿no? Ahora, veamos algunas características. A ver, aquí, manitos alzadas también. Un documento, ¿por qué tiene que tener una información relevante? O sea, una información importante. ¿Por qué? Estamos hablando de un documento institucional, ojo. Los documentos institucionales, ¿por qué tienen que tener información relevante? Quizá cuáles son esos ejemplos de informaciones relevantes que ustedes creen que deba tener un documento. A ver, manitos alzadas, o los empiezo a llamar. Será interesante, ¿no? Gabriela, quizás quisieras participar. A ver, o tienen dificultades con encender su micrófono, o no tienen disposición. Hanna, a ver, ¿alguien por ahí? O contésteme en el chat, los veo un poco tímidos, chicos. Bueno, en el chat compártanme entonces, a ver. ¿Por qué tiene que ser relevante esta información que se transmite a través de un documento? Vamos leyendo por aquí, de repente. Son prácticas de normas, nos dicen, ¿no? Ah, por ahí alguien me levantó la mano, Ximena. A ver, Ximena o Jimena, quizá, Gabriela. Jimena, Jimena, Jimena. te escuchamos. Mucho gusto, dime. Y bueno, de lo que, bueno, mi criterio debería ser tener fuentes viables y, y debe incluir datos verificables, conclusiones y recomendaciones Ajá, y que sean útiles, ¿no? y Que que sirvan. sean útiles. Ajá. Así es. Excelente, Jimena. Muchas gracias por tu participación. Sí, evidentemente, hay ocasiones en las que a veces comunicamos, eh, eso sería un gran error, que nos comunicamos, de repente enviamos un documentito, por ahí un informe, donde nos indique las actividades del año que se va a hacer. Y por ahí incluimos alguna actividad que es extra laboral, ¿no? Y no, eso no estaría permitido porque no reúne los requisitos para que forme parte de nuestro documento. Por eso es que la información que se evidencia o sea, que se escribe en un documento tiene que ser acorde a las funciones que se realizan. Inclusive tiene que estar muy acorde con el asunto que estamos poniendo en nuestro documento, ¿no? Entonces tiene que ser importante para la función, primero, que desempeña en este remitente, este emisor, ¿no? Y que tiene que comunicar algo que a la otra parte, una, le interese, otra, que también esté de acuerdo con sus funciones y que le pueda hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, que sea viable también, pues, ¿no? Una cosa que a veces ocurre también es que enviamos documento por ejemplo, en un ministerio de salud, bueno, en una posta médica, ya, un centro de salud público, supongamos, ¿no? Tienen un problema con las vacunas de repente. Necesitan informar que las vacunas están a punto de vencer, ¿no? ¿Y a quiénes le envían? Al director de repente de la posta médica del hospital y se lo envían también con copia al proveedor. No vendría al caso, ¿no? No vendría al caso enviárselo con copia al proveedor. Uno, porque es externo, ¿no? Y en este caso se está emitiendo un documento interno. Entonces hay que tener también esa relevancia importante dentro de el contenido, dentro de lo que quiero informar, ¿no? Entonces tengo que poner adecuadamente, pues, a quién dirijo, si tengo que hacer un con copia a alguien, quien tenga que tener testimonio también de este contenido y también, pues, quien pueda aportar en alguna decisión que se tenga que tomar en base a este documento. Entonces, de eso se trata, que sea relevante, ¿no? Que contenga información que sea útil, necesaria para llevar a cabo las actividades y procesos que estén incluidos en este documento, ¿no? ¿Qué más? Sirve de evidencia y registro, ¿no? Los documentos actúan siempre como evidencia escrita, en este caso, de alguna transacción, algún proceso importante que se esté realizando en el momento o que se realizó de repente.
Evidencia también algunas decisiones, ¿no? Algunos acuerdos que se toman de repente en reunión, ¿no? Me reúno con los jefes de departamentos y concluimos que vamos a cambiar de repente la política de horarios, ¿no? De horario, que ya, bueno, vamos a pasar de un híbrido a la total presencialidad, ¿no? Entonces tengo que reunirme con ellos para ver qué tan gradual se comienza o qué tanto se va a anunciar, porque quizá ya esté calendarizado y se está anunciando de que esta semana, la siguiente, corresponde a una total presencialidad, porque esto de volver a la presencialidad ha sido en muchos casos gradual, ¿no? Algunos se han quedado todavía en mucha virtualidad, pero ya casi todos se han estabilizado en el tipo de trabajo que han decidido seguir, ¿no? Muchos de ellos se han quedado con un trabajo híbrido, hasta los contratos se firman a veces con trabajo virtual o trabajo híbrido, ¿no? Entonces, si en tu contrato te pusieron que eres trabajo híbrido, pues no pueden decirte que vuelvas a la total presencialidad, ¿no? Quizá cuando termine tu contrato y te lo cambien, ahí sí. Entonces, eso es lo que también tiene que considerar cuando se toma una decisión. Y esto por eso se plasma en un documento, ¿no? Hay varios tipos de documentos donde se pueden evidenciar estos tipos de actos, ¿no? De acuerdos. Bueno, entonces estamos seguros que nos sirve para poder mostrar evidencia, ¿no? Ahora, de hecho y esto dirán ustedes que es demasiado redundante, poner que es parte de la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Pues sabemos, bueno, lo sabemos por definición, que es parte de la comunicación un documento. Estamos trasladando algo que queremos decir de un área a otra. Entonces sí, es comunicación. ¿Por qué redundarlo? Porque no podemos olvidar de que tenga todas las características claves de una comunicación, ¿no? Hay un emisor que corresponde, hay un receptor o destinatarios, varios pueden ser, a quien corresponde escuchar la comunicación. Hay un mensaje principal, ¿no? O sea, hay que considerar estas partes de la comunicación que hemos aprendido, pues, en la educación básica también, ¿no? Entonces, hay un mensaje del cual no me puedo desviar. Puedo tener aclarativos, puedo poner ahí algunos documentos anexos que me clarifican de repente este mensaje, puedo a la vez recomendar, poner por ahí algún proceso específico para su realización, ¿no? Una confirmación de repente de la comunicación también se puede necesitar, pero al fin y al cabo no puedo salirme del tema principal que lo anuncio como asunto, ¿verdad? Y tengo que utilizar el canal adecuado, ¿no? Sin olvidarme también el contexto en el que está redactado, ¿verdad? Pero el canal adecuado, ¿por qué? Porque a veces amerita que se comunique esto, por ejemplo, con una infografía, ¿no? Entonces, comunicaré con una infografía, que no sea el documento clásico que conozco, que son los informes, los oficios, ¿no? Y también esto es un documento. Ahora, dentro de los documentos que se redactan institucionalmente y que son gestionados a través de un sistema de gestión documentario, trámite documentario, sí, pues no se considera como primer documento la infografía, los gráficos, sino que son anexos, ¿no? Son complementarios a la comunicación principal que viene ya con los nombres, con ciertas características que tiene un documento institucional, ¿no? Pero no nos olvidemos entonces que un documento es de todas maneras parte importante de una comunicación y no olvidar que contenga pues todos estos elementos, ¿no? Elementos que incluso están incluidos también en el contexto, ¿no? ¿Qué más? Es parte vital de la gestión y control. ¿Por qué es parte vital de la gestión y control? Porque una gestión adecuada de documentos incluye su creación, ¿no? ¿Verdad? Cuando lo estoy recién redactando, creando, bueno, preparando su creación también, incluye su almacenamiento, incluye su recuperación, porque los documentos a veces están también para ser utilizados posteriormente, utilizados también para proporcionarlos al área que corresponde de repente hacer su seguimiento o recapitular de repente lo escrito. Nosotros necesitamos también que puedan recuperarse oportunamente, ¿no? A veces hay algunos documentos que se obtienen o se buscan después de varios años, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces son testigos o son testimonio escrito de cómo sucedió este determinado proceso que puede realizarse hoy en día y cómo se realizó hace 5 o 6 años, ¿no? En la institución donde yo trabajo, que es una institución pública educativa,
¿no? Se tiene, sí, histórico, bueno, ya digitalizados, varios reglamentos, ¿no? Reglamentos internos, reglamentos de titulación, reglamentos de experiencia formativa en situaciones de trabajo, bueno, infinidad de documentos legales internos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un estudiante no termina un proceso de titulación en el 2018 y lo va a continuar ahora, ¿no? Dependiendo en qué fase se quedó, hay que revisar el reglamento del 2018 y el reglamento actual, ¿no? Porque inició el 2018 y continúa hoy 2025. Entonces tengo que ir a buscar en algún lado, requerirlo, encontrarlo, habilitarlo fácilmente del archivo, ¿verdad? Por eso es que un documento necesita tener esta disposición para ser recuperado oportunamente en el tiempo que se necesite, ¿verdad? También es parte de una distribución, porque a veces un documento no se queda en una sola oficina, sino pasa a otros también, ¿no? Y ahí hablamos de todo un seguimiento que tiene un documento hasta su momento final, ¿no? Que es quizá su archivo para guardarlo definitivamente en un lugar o para eliminarlo, porque también pasa que un documento puede ser eliminado. Y a todo este proceso, me adelanto con la definición, se llama trazabilidad, ¿verdad? Por ahí que se les quede qué cosa es la trazabilidad, quizás haga algunas preguntas referente a esto la siguiente clase, ¿ya? ¿Qué más? Todo documento tiene formatos variados, ¿sí? Siguen, pueden ser papel, pueden ser un archivo electrónico, dependiendo el modo como se redacte, pero también tiene formato según el tipo de clasificación funcional que tenga, ¿no? Un documento que evidencia algún avance de tecnología, ¿no? De un proceso tecnológico, bueno, tendrá algún procedimiento especial y algún formato especial, ¿no? Si voy a emitir un informe, pues tendrá también un formato especial, igual los memorandos, igual los oficios, las resoluciones, ¿no? Y otros documentos más, ¿no? También los documentos electrónicos también están, perdón, los documentos mercantiles también están para ciertos autores involucrados en documentos institucionales, ¿no? Como administrativos. Bueno, la gestión documental, pues de todas maneras es un conjunto de actividades, ¿verdad? Sí, es un conjunto de actividades, un conjunto de procesos también que se realiza, porque empieza con una emisión, ¿no? Con una redacción que tiene que ver también con una captura, con una organización, almacenamiento, también posterior recuperación, ¿no? Y luego también procurar la accesibilidad oportuna, ¿cierto? Entonces, bueno, estas son las características básicas que no podemos dejar de lado cuando hablamos de documentos, ¿no? Ahora, ya les he mencionado de un movimiento natural que tienen los documentos, ¿verdad? Que sigue como una visita a ciertos lugares donde tiene cierta participación, ¿verdad? Un documento, por ejemplo, de la unidad académica solicita material de oficina, lo solicita a través de su informe de requerimiento dirigido quizá o directamente a la oficina de logística o a la más alta dirección, bueno, a la más alta jerarquía, y esta recién lo remite a la oficina que brinda el abastecimiento, ¿no? Entonces sigue un proceso hasta que alguien lo ejecuta completamente y se dispone. En este caso, si eso es un requerimiento, acaba su función hasta que te dotan de lo que requeriste, ¿verdad? Entonces, este movimiento es lo que le he dicho la trazabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando ya el documento cumple su función? ¿Mm? Cuando cumple su función, se habla, y no sé si han escuchado hablar de ustedes de esto, de el ciclo de vida de un documento. Sí, un documento tiene vida entre comillas, no tiene la vida humana que tenemos nosotros, la vida biológica, no, pero sí tiene una vida con respecto al movimiento que realiza y dónde se queda y qué hacemos con ello. ¿Qué puede pasar con estos documentos? Pueden, en algún momento que acaba su función principal, pueden archivarse, ¿no? O pueden eliminarse, pero a veces no inmediatamente después que se archiva se elimina, ¿no? Se archiva por un tiempo y posteriormente en un tiempo prudencial, que lo va a indicar de todas maneras una norma legal, sobre todo interna, se elimina, ¿no? Entonces, este ciclo de vida del documento es un conjunto de etapas, es un movimiento,
¿verdad?, del documento. Entonces, este conjunto de etapas por las cuales pasa el documento desde su creación, ¿no?, o recepción quizá, hasta su disposición final es lo que llamamos el ciclo vital o ciclo de vida del documento. Este concepto es fundamental siempre en la gestión documental, ¿no?, y archivística sobre todo. ¿Por qué? Porque asegura que los documentos sean gestionados de manera eficiente en el área donde corresponde y cumpliendo pues algunos requisitos legales, algunos requisitos operativos también y sobre todo de conservación, ¿no? Porque mientras este documento sigue su vida, tiene que cumplir como tal, ¿verdad? Tiene que cumplir la función para la que fue creada. Bueno, tenemos por ahí algunas etapas, ¿no? Unas etapas que tenemos que conocer de este CDD, de este COBD, que es la ciclo vital del documento, y aquí las tenemos, ¿no? Aquí las tenemos, son creación y recepción, que, bueno, puede ser por creación y por recepción que tenemos un documento, la captura, su clasificación que necesitamos a veces tener de ella, ¿no? Luego la disposición de poder tener el acceso y la actual o posterior recuperación, ¿verdad? También pensamos en una etapa en la que se llama retención y conservación. Es el tiempo, y ahí está el tiempo prudencial que debe tener y que tenemos la responsabilidad de custodiarlo hasta su disposición final, ¿verdad? A veces la disposición final del documento termina estando en la oficina donde se originó. Sí, puede darse el caso, ¿no? En las empresas o instituciones que son un poco más grandes, sí tienen un archivo general, ¿no? Entonces termina su función este documento y se archiva o se dispone al archivo general, ¿no? Entonces cada una de estas etapas tiene una particularidad, ¿no? Si hablamos de la creación, es la primera etapa, ¿cierto? Donde se produce, ¿no?, se crea este documento. Como resultado, pues, de una actividad administrativa, también se dicen que algunos discrepan de una actividad comercial, ¿no?, de una comunicación interna o externa. Y la recepción es el caso cuando los documentos los recibimos de manera externa a la oficina, o sea, por ahí entre las oficinas nada más, o lo recibimos de afuera, de una institución externa a la mía, ¿verdad? Con la finalidad, pues, de todas maneras, de comunicar algo, ¿no? Entonces, viene la correspondencia, que puede ser un oficio, puede ser una carta institucional, puede ser, ¿por qué no?, también un documento comercial, puede ser la recepción de un contrato que ya has firmado y que, bueno, te viene ya como respuesta firmada por la otra parte, etc. Hay una infinidad de documentos que te pueden llegar de manera externa, de una institución fuera de la tuya, ¿no? ¿Qué más? La captura. ¿En qué consiste la captura? La captura de los documentos se refiere a que estos pueden ser creados directamente en el gestor, ¿no?, como hemos visto en el punto anterior, o pueden ser creados fuera del sistema, o de repente cargados posteriormente, ¿no?, ya pensando en un sistema de gestión documental, ¿no? Entonces, la carga de estos documentos puede realizarse por diversas vías, ¿no? Puede ser una importación del sistema, cambio de sistema de gestión documentaria, y jalo o capturo o absorbo los anteriores, ¿verdad? Porque a veces voy a necesitarlos, dependiendo si todavía esos documentos son vigentes, ¿no? Si ya pasan a un archivo histórico, bueno, ya no necesito de repente tenerlos yo, sino el archivo general, ¿no? Entonces, en este momento tengo el documento y automáticamente dejando también un documento que permita ubicarlo, porque si va a seguir entre movimiento. Entonces, esto necesita a veces una conversión, ¿verdad? A veces es un documento físico y necesito que se convierta en uno digitalizado, sobre todo cuando ya trabajamos con puros documentos físicos, como en la institución mía, que todavía trabajamos con mucha documentación física, ¿no? Y en algún momento necesitamos archivarlo, porque ya perdió de repente su vigencia actual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo escaneamos, los procesamos para poderlos tener, no tanto de manera física en la oficina, guardamos en una oficina donde tenemos los archivos generales en físico, ¿no?, para que no sean muy tocados, y tenemos los digitales escaneados para tocarlos en cuanto se necesitan, siempre con disposiciones especiales para quienes tengan los permisos, ¿no? Recuerden que no todos
pueden tener acceso a toda la información de la institución, ¿no? Entonces también velamos por eso, ¿no? Y luego de esta captura, ¿qué se hace o en qué se piensa, ¿no? Cuando ya tengo un documento que de repente no necesito escanearlo, sino que ya me viene digitalizado, ¿no? Y necesito inmediatamente pensar en una clasificación, ¿no? O si no hago una captura, porque todavía no la amerita y el documento todavía es físico, pues de todas maneras tengo que pensar en una clasificación, ¿verdad? Sí o sí tengo que pensar en una clasificación. Y esta clasificación, ¿a qué me dirige? ¿Qué es lo que me indica? Me va a indicar de que tengo que seguir un sistema tal que nos permita ordenarlo para poder acceder a él de manera rápida, ordenada, oportuna, ¿no? Y segura sobre todo. Y para esto pues hay técnicas de clasificación, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. ¿Qué más? Tengo que velar por el acceso y recuperación oportuna. Es decir, si es un documento que es de uso nada más de la oficina y no tiene que ser difundido, sobre todo la parte financiera es muy cuidada, y además contiene base de datos de clientes, donde están sus datos personales como correos personales, teléfonos personales, ¿no? Tienen por ahí fechas de nacimiento, tienen por ahí algunas no sé, hasta números de cuenta, cuando es el legajo personal, porque por eso tienen números de cuenta. Entonces, esto hay que cuidarlo muy bien, ¿no? Y es totalmente personal. Y si recursos humanos lo tiene, es porque tiene que utilizarlo únicamente para el uso o auxilio quizá del personal, ¿no? Entonces, esto tengo que cuidar de que no, de que tenga mínimamente alguna clave de acceso, ¿no? Y eso es lo que yo veo en el momento del acceso y recuperación. Voy a velar por eso, porque se puede acceder si es un documento que pueda ser difundido fácilmente y recuperarlo, sí, pero también tengo que velar por su seguridad, ¿no? ¿Qué más? Luego de que decido de que ya se queda en mi oficina o va de repente a otra oficina, dependiendo cómo esté normado en mi institución, es que decido retenerlo y conservarlo, ¿no? ¿Y qué hago para conservarlo? ¿Ustedes alguna vez han visto cómo se conserva un documento físico, por ejemplo, o digital? ¿Mm? A ver, chicos, respóndanme en el chat, si todavía tienen cierta timidez, si no, los veo sus manitas alzadas y en cualquier momento pueden alzar la mano, chicos, ¿ah? A estar preguntando. A ver, por acá vamos a leer un comentario por aquí de uno de esos. Enfoca lo más importante, ¿sí? Información veraz y clara y concisa para tener un informe muy bien efectuado, ¿no? Sí, bueno, eso se refiere, me parece, a las definiciones cuando estábamos hablando de documento institucional, ¿verdad? Bueno, esta parte de la retención, ¿qué hacemos con la retención? La retención y conservación, ¿qué nos dice? Que tenemos el documento en nuestra oficina y si tenemos físico, por ejemplo, tenemos que velar por su conservación para que no se deteriore en el tiempo que tiene que estar así, de modo físico y conservado en mi oficina. ¿Les ha pasado algunas veces, quizá que han visto algún documento, algún papel ya deteriorado? Quizá en casa, en su centro de labores, o en algún lugar de repente de la familia o de algún conocido, y que de pronto descubrieron que el documento ya estaba maltratado. Estoy segura que todos, ¿no? Pero a ver, contéstenme a ver si están atentos, chicos. ¿Sí o no que han visto un documento alguna vez así maltratado? Sí, por su antigüedad, sí. Sí, maltratado por su antigüedad en el trabajo. Así es, ¿no? Y sabemos, pues, creo que todos sabemos que el documento físico es un papel y el papel tiene una gran cantidad de componente orgánico, ¿no? Aunque últimamente se están fabricando por ahí los papeles ya que son muy suavecitos y por ahí que requieren a veces una especial, ¿no? Porque tiene cierto material un poco sintético, ¿no? Pero el papel que aún utilizamos casi todo es el papel, pues, común y corriente, ¿no? Bueno, el papel bond que utilizamos casi todos, el papel blanquito, verán que es poroso, porque justamente tiene esta característica para poder absorber la tinta de la impresión o de la escritura a mano, que todavía es muy válida, ¿no? Y tiene gran componente orgánico. Y al tener el componente orgánico, no es que sea un material vivo, pero tiene un componente orgánico porque está hecho justamente de material orgánico, entonces puede absorber la humedad, puede sufrir maltratos por el exceso de luz,
¿no? En este caso, si los exponemos al sol, nos damos rápidamente cuenta que cambia de color o que se deteriora la tinta, ¿no? Puede ser afectado también por algún derrame de líquidos por ahí, ¿no? Bueno, eso es más fácil cuidarlo porque no lo vamos a poner en nuestro escritorio o, mejor dicho, en nuestra mesa de comedor, ¿no? Del trabajo, hablando del trabajo. En la casa, pues, de hecho que tampoco vamos a tener ese cuidado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está mucho tiempo guardado, ¿no? Les cuento una experiencia. Una vez estuve ayudando en el año en el que pasábamos un poco de estos cartones y apareció mucho plástico, los clásicos organizadores bonitos, ¿no? Para que ahora guardamos otras varias cosas, pero este archivo general eh, obtuvo, ¿no? Compró una gran cantidad de estos archivadores de plástico. Perdón, archivadores no, organizadores, que son como cajitas, ¿no? Que tienen, inclusive fueron un poco prudentes en comprar algunas que tienen algunos agujeros, ¿no? Justamente para que no se mantenga mucho tiempo la humedad adentro, ¿no? Pero el plástico sabemos que naturalmente no es poroso, ¿no? Entonces, al no ser poroso, todo lo que se concentra ahí se queda y difícilmente sale, solo sale cuando se evapora el agua, sobre todo cuando lo abrimos, ¿no? Y el papel también tiene un componente así, desde que está a luz o a disposición de nosotros, está ya absorbiendo cierta humedad, ¿no? En nuestro país es mucho más peligroso porque tenemos una gran carga de humedad relativa. Entonces, es el peligro que tiene este papel al estar a la intemperie, ¿no? ¿Y qué pasó en esta institución? Guardaron y cambiaron todas sus cajas, que bueno, ya estaban también bien maltratadas sus cajas, los cambiaron y pusieron todos los documentos dentro de estos organizadores y quedó muy bonito, ¿eh? Tuviera la foto, es muy bonito quedó, con sus etiquetas bien clasificados, con sus catálogos de acceso, todo quedó muy bien. Se digitalizó todo, también sí, pero se tenía que custodiar en una parte de la institución, ¿no? ¿Y qué pasó? Mucho tiempo después, se abrió y tenía gran cantidad de hongos, ¿no? Y estaban ya corroído varios textos, ¿no? Muchos de ellos hasta reglamentos, no tan importantes. Hoy en día que guardamos mucho, en institución pública guardamos mucho estas normativas legales, ¿no? Sobre todo las que no aparecen en el portal del gobierno peruano. Todas las leyes, por ahí las resoluciones ministeriales, viceministeriales, todas estas de aquí, sí, están totalmente descargables de manera libre en el portal del gobierno peruano, sí. Pero ¿qué pasa con las normas internas? Por ejemplo, un reglamento de titulación del año 2000 de cierto instituto, pues no, eso sí no está publicado, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquella época todavía se gestionaba todo esto de manera de papel, así que se redactaba el oficial en papel, ¿no? Y todo esto se maltrató. ¿Por qué? Porque estaba protegido, sí, estaba protegido con un plástico, ¿no? Y el cual no permite esto que llamamos, entre comillas, que el papel respire. Que es cierto que el papel no respira, ¿no? Pero en sentido figurado necesitamos que respire, entre comillas, como le digo, pero que pueda liberar algunos agentes que vayan entrando y que provoque este deterioro, ¿no? Entonces entraron seguramente ácaros, algunos hongos, que comenzaron a maltratar este contenido de estos documentos físicos, ¿no? Menos mal que se llegó a tomar las capturas, es decir, se llegó a digitalizar casi todo esto, casi todos estos documentos, y bueno, fueron salvables en su contenido, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo es? Ustedes dirán, profesora, pero entonces, ¿cómo es que se logra cuidar mejor un documento? Yo tengo mi título, mis certificados importantes, todos en mica. Uy, por ahí tengan cuidado, ¿no? Les digo que la mica, las que son bien plastiquitas, cuando ustedes ponen un documento adentro, de acá a un tiempo se pega esa tinta al plástico y cuando lo despegan, se les pega todito el contenido. Entonces, tengan mucho cuidado también cuando guardan sus documentos importantes. No les recomiendo guardarlos en mica. O de repente sí guardarlos entre eso, porque como has visto que antiguamente se guardaban las fotos, ¿no? Las fotos que antes eran impresas, se ponía un papel manteca encima, ¿no? Que es más rebaloso ante el tinte que es algo húmedo, ¿no? Que está dentro del papel, ¿no? Entonces por ahí hay que cuidar un poquito más estos documentos o siempre estarlos moviendo, ¿no? Si voy a tener un folder
de esos que tienen sus micas internas, hay calidades también de estos, ¿no? Entonces, hay unas micas que no se adhieren fácilmente al papel, ¿no? Sino que están un poco más holgadas y esto les puede durar un poco más tiempo su documento. Y cambien, ¿no? Tienen que cambiar de cuando en cuando, comprar otro material de estos y ponerlo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En casa les habrá pasado, ¿no? En casa tengo una amiga que malogró todos sus certificados por ponerlos todos en mica, así que puede pasar, ¿no? Entonces, hay que pensar entonces en esta disposición final que en algún momento tenemos que posarla, ¿no? Y tenerla, ¿no? Bueno, estamos completamente seguros entonces que es importante la gestión documental, ¿cierto? ¿Alguna de estas le llama la atención? A ver, ¿cuál de ellas les llama la atención, chicos? Me gustaría manitos alzadas, me gustaría presencialidad de ustedes aquí también, pero veamos que en esta virtualidad también podemos vernos, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes me están mirando, intentamos que mirarnos a los ojos, aunque no estamos exactamente frente a frente, pero también quisiera mucha participación de ustedes, chiquitos y chicos, hay que sacarles el jugo, pues, a esta presentación en vivo, chicos, en vivo, así nomás no van a tener una clase gratuita y en vivo todavía. Así que, a ver, de estas que estamos mencionando aquí, que son los puntos importantes en los que resaltamos esta gestión documental, ¿cuál de ellos les llama la atención? ¿Cuál de ellos a ustedes les dice, uy, no, esto es lo más importante que me dice que debo aprender una gestión documental? A ver, escríbanme si no quieren participar con voz. A ver, si fuera un karaoke y estuviéramos cantando, ahí sí todos, ¿no? Nos agarramos del micrófono y no lo soltamos. Y escuchamos por ahí la canción preferida de cada uno y de paso nos desestresamos también, ¿no? Bueno, imaginen pues que es un karaoke y que ahí estamos ya todos prestos a participar. Nos dice por ahí alguien, a ver en el chat, es acceso rápido. Y ahí por ahí Renzo quizá quiera participar. Renzo, te escuchamos. Tu micrófono está Buenas noches. bien. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el documento vaya a los archivos, no? Lo dispone la institución. Pongamos ya, y vamos a ver esto en otros ejemplos posteriores, pero a ver, cojamos un ejemplo concreto. Ya. Tenemos un memorándum múltiple que su finalidad, su asunto es convocar a reunión al personal de marketing y a ver, logística, ya. Marketing y logística, a los dos. Imaginemos que es una empresa que compra productos ya elaborados y los vende, comercializa productos que ya venden comprados, ¿no? Bueno, ahí tenemos esto y el director general o el director de marketing quizá convoque a reunión al área de marketing, de repente al jefe de marketing y a algunos de sus asistentes y al departamento de logística, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren ver si se puede, y a producción además, ya, a producción. ¿Para qué? Porque producción no es quien fabrica el producto, quizá, ¿no? Pero sí es que crea la experiencia para poder ofrecer, ¿no? Quizá tienen un empaque especial que sí lo realizan ellos. Y reúne estas tres áreas a través de un memorándum múltiple para decirles, tenemos que reunirnos para ver si podemos crear o tener más productos para comprarlos de repente a una cantidad mucho mayor para que nos salga más económico y vemos si podemos venderlo a tiempo. Entonces, marketing nos podrá proponer sus nuevas propuestas de marketing, de ventas para poder promocionar, quizás, ¿no? Por ahí logística nos podrá decir si tiene la capacidad de almacenamiento, ¿no? Y producción nos podrá decir, bueno, sí, hay que realizar este otro empaque porque hay que venderlo de esta u otra manera, ¿no? Según lo que dice marketing. Y lo envío a través de un memorándum múltiple. Este memorándum múltiple, ¿en qué momento acaba su función? En un inicio lo crea de repente la Dirección General, Dirección de Marketing, lo lleva, lo dirige o hace que le llegue a producción, a logística y a marketing mismo, ¿no? Y ya, se realiza la reunión en cierta fecha y se realizó. Tomaron un acuerdo, crearon un acta y ya está. Este memorándum múltiple, ¿en qué momento dejó de ser ya útil para su ejecución? En este caso, ejecutó la reunión. A ver, chicos, voces o chat. Renzo, a ver, contigo.
¿En qué momento termina su función este memorándum múltiple? Si ya lo repartí, ya se reunieron. Después de la reunión, Claro, acaba la reunión y ya está. Perdió su función principal, ¿no? Digamos claro. principal. ¿Por qué? Porque quizá este memo me sirve para recordar que, se convocó a reunión y no asististe tú, pero sí te llegó la comunicación, ¿no? Entonces quizá podría durar un poquito más de tiempo. Entonces la institución podría decir que este memorándum múltiple tiene vida vigente, activa, hasta el momento de la reunión, de ahí pasa a un primer archivo que puede ser la misma oficina que lo creó, ¿no? Y después que termine el año, que se elimine. Y sí, los memorándums que convocan a reunión son los primeros eliminados. A veces las políticas de la institución dicen, no, que no se elimine para siempre, que se elimine el papel, pero que se digitalice y se guarde todavía por 2, 3 años más, porque es la evidencia de que se convocó a esta reunión, que quizá fue una de las más importantes de la gestión, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que le da, en este caso, la misma institución, ¿no? Les contaré que las normas legales no se pierden ninguna, eso sí se guardan para siempre, ¿no? Las físicas están en proceso de digitalización con ciertas validaciones que se le tiene que dar, se van a guardar pues para toda la vida como documento digital, ¿no? Y el físico en algún momento pues va a perder vigencia. Es un ejemplo el memo múltiple, pero vamos a ver más ejemplos en el momento que hablemos ya de este propio ciclo vital de cada uno de los documentos, ¿ya? A ver, ¿por qué decimos entonces que son importantes? Todas estas razones tenemos, ¿no? Y sí, verdaderamente permite el acceso rápido y eficiente de una información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo tengo ordenado, si tengo una gestión documental implantada en mi institución, pues voy a poder acudir rápido a un documento que me pide, ¿no? Porque voy a tener quizá un catálogo, voy a tener un inventario, voy a tener quizá un índice de todo lo que tengo, ya por último si lo menciono así. Quizá pueda ser prudente tener un sistema de gestión documentaria. Si estoy yo involucrada y soy jefe del área de gestión documentaria y mi empresa es grande, mi institución es grande, tengo que gestionar, conseguir un sistema, ¿no? Y si no, pues no hay presupuesto, me dicen que no puede ser, pues mínimo, pues un Excel, ¿no? Un Excel con algunas macros ahí prudentes que me permitan tener varias clasificaciones y todos los datos necesarios para poder encontrar fácilmente ese documento en un futuro cuando me llene pues, de documentos, ¿no? Oficina donde yo trabajo, ya vamos por el informe 230 y tantos, ¿no? Memorándum 80 y tantos, ¿no? Entonces, a mí no, yo, por ejemplo, a todos les digo, yo no creo en mi memoria. Puedo decirme, ¿te acuerdas cuando en agosto, antes que te vayas de vacaciones, se envió el documento a tal área? Y yo siempre les respondo, algo recuerdo, pero no quiero confiar en mi memoria. Busquemos. Y busco ahí según el asunto, ¿no? Ya, sí, acá está con el número de expediente tanto, y fue emitida a tal área y después fue enviado a tal. ¿Y obtuvimos respuesta? No, no tuvimos respuesta hasta la fecha, ¿no? Porque quizás están esperando que termine el último proceso de este asunto con el tercero que va a realizarse recién a fines de noviembre. Bueno, y todo eso ¿cómo lo puedo saber? No hay que confiar en la memoria, ¿no? Es mejor evidenciar. La memoria te puede servir de ayuda, de apoyo, pero es no confiarla totalmente, ¿no? Mejor no, me voy a la evidencia. Y si tengo por ahí un cuadrito que me ayude, mucho mejor, ¿no? Entonces, es por esto importante que debo organizar. Ayuda en la organización y el orden, ¿no? Y hoy por hoy, pues tenemos que pensar mucho en esto, ¿no? A ver cuántos de nosotros tenemos por ahí nuestros escritorios, de nuestras laptops, de nuestros, hasta en el celular diríamos, ¿no? De nuestra PC, abarrotado, lleno, ahí la visualización de mi escritorio. Me gusta tener al fondo de mi laptop siempre el calendario, ¿no? Un calendario ahí que me permita ubicarme más o menos qué cosas voy haciendo en el día, ¿no? Eso. Pero ¿cuántos de los que están acá presentes tiene completamente lleno ese escritorio de sus laptops o de su PC? A ver, con confianza, chicos. Yo, o yo no, de repente me ponen ahí. A ver, quiero verlos, quiero revisarlos. Estamos atentos, esa es una pregunta muy, muy fácil, ¿eh? Voy a suponer por ahí que no están atentos. ¿Cuántos?
Yo nos dice, ay, confianza, gracias Sunilda por tu confianza. Ella me dice que sí, pues tiene su escritorio seguramente muy lleno. No hablo del escritorio físico, nuestra mesita, que ay, mejor ahí ni pregunto, porque también por ahí puede haber, ahora bueno, tenemos espacios un poco más reducidos, ¿no? Pero nuestra laptop, nuestra PC, está a veces lleno de, y esas cosas que tenemos en el escritorio, a veces las ponemos porque decimos, lo voy a poner acá porque lo tengo que tener a la vista, esto es importante, ¿no? Y lo pongo ahí, ¿cierto? Y digo, no, 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 ahí lo tengo que tener porque es importante y lo tengo que tener a la vista, ¿cierto? A veces es una de las razones por las que ponemos ahí esto. Pero no sé si se habrán percatado de que el escritorio de toda PC y toda laptop es parte de la unidad C de nuestro computador, de nuestra laptop. ¿Y qué significa esto? Que la unidad C está muy vinculada con todos los archivos del sistema, ¿no? ¿Y qué pasa cuando mi máquina le entró virus, cuando falla, cuando algo falló y se apagó, ¿no? Y necesitan formatearla. Lo primero que se elimina es lo que está en el disco C, ¿no? En el drive C. Y justamente ahí está el escritorio. Y es lo más difícil de rescatar. Hoy los capos de sistemas sí pueden rescatarlo, ¿no? Pero una, que les van a cobrar más, ¿no? Porque necesitan hacer una salvada de archivos. Y otra, pues, que es difícil, porque está muy pegado, muy en el mismo lado de, ¿no? Esto es como cuando tú tienes tu escritorio físico, ¿no? Y se derrama el agua, lo primero que corre peligro es lo que está cerca, ¿no? Y lo segundo que corre peligro es una mesa quizá que está a tu costado, ¿no? Es del mismo modo como debemos cuidar nuestro escritorio. Entonces no debemos poner allí documentos que son importantes. Uy, pero ¿cómo hago si yo lo quiero tener a la mano porque lo uso frecuentemente y necesito acudir a esto siempre? Les aconsejo tener un acceso rápido, ¿no? Entonces crean un acceso rápido de misma carpeta, del mismo archivo y lo tienen ahí. Entonces si se pierde, se perdió el acceso, pero no se perdió su archivo, ¿no? Entonces sí les recomiendo que mantengan ese orden. Y de paso, vamos haciendo práctica de mantener en orden nuestros documentos, ¿no? Practiquen creando carpetas, creando según las funciones que necesitan, ¿no? Es algo así como lo que hacemos con nuestro closet, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro closet? Necesitamos saber cuáles son las prendas por ahí que tengo, porque si tengo muchas, a veces ni me acuerdo qué cosa tengo, ¿no? Cuáles de repente no las estoy usando y por ahí me acostumbro más a usar estas prendas porque siempre las estoy rotando, las tengo a la mano y por ahí se queda al fondo algunas prendas que no uso y se deterioran con el tiempo, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo hoy, no sé si conocen a una organizadora japonesa, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama esta organizadora japonesa que nos ayuda a acomodar con el método KonMari? ¿No? Ella nos da ciertas pautas para poder doblar la ropa, ¿no? Hoy en TikTok, en Instagram, vemos varios videitos que nos ayudan así inmediatamente a cómo doblar un pantalón, doblar una camisa, y es ella quien nos ayudó a despertar este interés por esta organización. Hoy, pues, los closets los acomodamos de diferente manera, ¿no? Antes poníamos las prendas, los polos, uno encima de otro, ahora los ponemos de costadito porque queremos visualizar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos de manera funcional. Queremos que funcione esa organización, no solo verlo bonito, sino que además funcione. Ojo. Entonces, del mismo modo, también los archivos, ¿no? Tenemos que ponerlos de manera funcional, ¿no? Que tenemos que tener resultado rápido en su ubicación, ¿no? Y si manejamos una gestión documental que nos permita también estandarizar esto, es decir, todas las oficinas van a tener muchos documentos que van a recibir y emitir. Bueno, tendrán un grupo grande de emitidos y recibidos. Y se les invita a todos que tengan esa estandarización, ¿no? Para que todos manejemos como el mismo lenguaje también de organización. Puede ser que les digan también que manejen el formato. Bueno, ni hablar, para redacción se maneja mucho en la estandarización en la calidad, los formatos de los membretes, ¿no? La ubicación, el tipo de letra, los márgenes, todo eso también se estandariza, ¿no? Del mismo modo también cuando hago un orden en mi oficina, llego yo como de repente a poner orden en ella y elaboro una infografía, dependiendo de cómo va a hacer el seguimiento de ese documento hasta que lo archivo, pues no está de más crearlo, ¿no? Y difundirlo, lo que llamamos socializar,
Es decir, difundir este proceso para que además tenga una mejora continua, ¿no? Es decir, que yo creo un proceso que funcionó ahora, en mi actual proceso, en mi actual gestión, y quiero que también funcione siempre, y no es necesario repetirlo a quien luego continúa el mismo proceso, sino que además se tiene ya estandarizado a través de un manual, a través de una infografía, a través de un documento que me clarifique cómo lo realicé y que logré el éxito para esto, ¿no? Entonces, ¿qué harán otras gestiones, otras personas que ingresen en mi lugar? Pues tendrán esto mismo, pero lo mejorarán también en el camino porque los procesos cambian. La comunicación hace que todo sea acelerado y por lo tanto también nuestros procesos van a cambiar, ¿cierto? Entonces, de esto se trata cuando quiero lograr esta eficiencia operativa, ¿no? Es parte también de la preservación del conocimiento institucional. ¿Por qué? Porque es historia. Todo documento es historia y memoria de una institución. Entonces tengo que velar también para conservarlo por el tiempo o quizá algunos documentos que le digo para toda la vida, ¿no? Y para que sean fácilmente encontrables, ¿no? Facilita también la auditoría, revisión de cuentas. ¿Qué pasa cuando nos llega un ente fiscalizador, ¿no? Y nos dice, necesito el reporte de tal. Inmediatamente se tiene que salir esto, ¿no? Sin titubear, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siendo fiscalizados o quizás estemos siendo auditados. Entonces tenemos que responder con evidencia ante esto. Es lo que pasa con las supervisiones, ¿no? Nos cae y tenemos que mostrar a veces lo que llamamos nosotros el producto, o sea, el documento que me evidencie lo que estoy diciendo que he realizado, ¿no? Entonces tengo que acudir rápidamente a su encuentro, ¿no? Y eso solo nos puede brindar si tenemos una gestión adecuada de estos documentos, ¿no? Y además, pues mejora la imagen institucional, ¿no? Porque damos una mejor atención, la atención es oportuna, es rápida, es efectiva, ¿no? Yo trabajo en un área donde se da mucha atención a los estudiantes, ¿no? A los egresados y a usuarios externos, ¿no? Entonces hay que brindarle la atención adecuada y oportuna y las respuestas claras ante lo que ellos consultan. Y a veces hay muchas consultas que no las tengo que guardar en memoria porque las tengo que buscar en la información que tengo, ¿no? Y para eso tengo que tener ordenados mis documentos. Si no, voy a decirle, mañana te respondo. No puedo decir eso, ¿no? Hay muchas respuestas que tienen que ser inmediatas, ¿no? Si pide la emisión de un documento, ¿no? Que necesito mi certificado de estudio porque la universidad me está pidiendo, ¿no? Le digo, ya, ok, pues tramítalo de esta manera, aquí están los requisitos y te atendemos en el tiempo. ¿En cuánto tiempo me lo entrega? La institución pública estamos a veces vistos como los que se demoran mucho, los que traen mucho movimiento burocrático y al final no los atienden a tiempo, ¿no? Eso es nuestro, por ahí en los prejuicios que manejan con nosotros, ¿no? Pero hoy en día pues se está aplicando esta mejora también en todos. Nosotros solemos contestar, por ejemplo, que legalmente tenemos de 15 hasta a veces, hasta algunos casos, hasta 30 días hábiles para responder. Pero ¿cómo le decimos a un estudiante que necesita para allá o para ayer su certificado, ¿no? Que lo necesita además llevar a la universidad para su continuidad estudiantil. No le puedo decir, ¿sabes qué? Porque las normas a mí me indican entregarte en 15 días, así que vuelve en 15 días. No puedo hacer eso, ¿no? Tengo que gestionar para ver en qué tanto tiempo. Además, no amerita los 15 días. Nosotros somos una institución pequeña, el director lo tenemos a unos cuantos metros de mi oficina, así que no va a costar mucho trabajo decirle que firme. Hay una gestión que hacer internamente, pero se puede, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos? Normalmente tendría que estar en 15 días, pero no te preocupes, nosotros atendemos dentro de la semana, ¿no? Pero sí me gustaría que ingrese ya tu pedido, ¿no? Para poderte calcular el tiempo, ¿no? Porque va a depender también de la carga laboral que tiene cada una de las oficinas. Y esa es la respuesta que damos, ¿no? Para no decirle un no rotundo, pero siempre con las posibilidades. Y además todavía le agregamos, ¿no? Y le decimos, en cuanto esté tu documento, te enviamos un mensaje por WhatsApp, porque en el formulario de trámite nos dejan su número de celular, ¿no? Y sí, tenemos también respuestas automáticas en las que decimos, el documento solicitado está ya listo para su disposición y su entrega personal y presencial, ¿no? Entonces, esto no está difícil. Podemos utilizar la tecnología para acompañar este movimiento ágil de la atención, sobre todo cuando se trata de documentos que siempre son importantes, ¿no? Reduce costos. ¿Por qué tendría que reducir costos una gestión documental, ¿no? Si reduzco tiempo,
reduzco el tiempo de búsqueda, el tiempo de su archivo, el tiempo también para su conservación. Estoy disminuyendo también ahí dedicación de tiempo de una persona que lo tenga que hacer. Entonces, por ahí hay una disminución de costos, ¿verdad? Porque si no necesitaría, como antes, gran cantidad de personas para que ingresen a gestionar un documento. Se decía, por ejemplo, que en la institución pública en el Perú, y había una parodia muy divertida en un programa de televisión antiguo que daba en el Perú, donde se simulaba la atención pública en una parodia, en un teatro. ¿Y qué hacía? Se contrataba a una persona para que solo selle, ¿no? Y solo se dedicaba a sellar, a sellar. Y la parodia indicaba que le hacían preguntas, ¿no? Y la persona decía, no puedo, estoy ocupado, estoy sellando, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedicaban solo a eso, porque no había tiempo para más, ¿no? Y hoy en día ya no, ya las atenciones son ágiles, ¿no? Los asistentes administrativos, los encargados de área, a veces los ayudantes de algún área, ya no son tan específicos. No es que le digo a alguien o a un practicante, bueno, sí puedo entenderlo un poco, donde le digo, necesito que se escanee esto, ¿no? Sino ahora ya se explica el por qué, se explica el contexto para que tenga una participación activa en la ejecución de esta tarea, ¿no? A ver, bueno, entonces estamos convencidos de que es totalmente importante y tenemos muchas razones para ser importante. ¿Cuál les llamó más la atención a ustedes? Pónganme en el chat, chicos, en el chat. ¿Cuál de estas rescatan ustedes como una de las más importantes para darle la real importancia pues, que tiene que dar esta gestión documental? A ver, regular algunas cosas está en el escritorio. Ah, ya eso nos comentó por ahí su compañera Nieves. A ver, coméntenme, chicos, los quiero así, pero muy activos, si no voy a sentir que estoy hablando sola, que no me están escuchando. A ver, por favor. ¿Sí? Sí, imaginemos pues que estamos presencialmente y que nos miramos la cara y queremos recibir respuesta. Este feedback ayuda mucho, no solo a mí, sino a ustedes también, porque pueden preguntar y aprovechar, ¿no? Y a mí me da la satisfacción de saber que me han entendido, ¿no? Porque si no, solo puede suceder dos cosas: que me hayan entendido totalmente y no necesiten ninguna pregunta, o quizá no se entendió nada y temen preguntar, ¿no? Entonces, a ver, por favor, los quiero ahí participativos, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, aquí, algunos posibles problemas y posibles soluciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los documentos están apilados? Quizás junto a diarios, boletines, porque de repente en la oficina decimos, hay que ponerlo acá y después lo archivamos. Ya en un momento que tenga tiempo lo archivamos. Ahorita que venga el practicante o el ayudante, nos va a ayudar a archivar. Y ahí se quedan y se forman rumas de documentos, ¿verdad? Y hay documentos importantes en una entidad. Y hay una persona que necesita organizar esto. Entonces necesitamos que estos documentos se archiven. Y tenemos que dedicarle un tiempo a esto, ¿no? Si somos quizá coordinadores del área de gestión documental, voy a tener gente que me ayude, ¿no? Si soy asistente del área de gestión documental y tengo multitareas, ¿no? Entonces tengo que gestionar mi tiempo para darme un momento del día a archivar documentos, ¿no? A colocarlos cada uno en su lugar y no dejar por ahí en la ruma de por archivar que sea de mi tamaño, ¿no? Entonces tenemos que evitar esto. Pocas personas saben lo que hay, ¿no? Entonces, hay veces pasa de que soy tan yo todo, ¿no? Porque pasa que a veces podemos ser así, yo lo hago, y al final se convierte en algo por ahí desordenado, porque a veces no es verdad que yo lo puedo hacer todo, tengo que dejarme ayudar, delegar o buscar a alguien que me apoye. Bueno, entonces si me convierto en ese todista, puede ser que al final esta gestión, que ni la comparto cómo se hace, solo la pueda solucionar yo. Y no por ser la más capa en esto, sino porque no socialicé, no expliqué el procedimiento que realizo. Entonces me convierto en esa persona que solo sabe lo que hay y que nadie más va a entender este proceso, porque ese desorden lo entiendo yo solamente. Y a veces solemos hablar así, ¿no? Y yo entiendo mi desorden, déjenme. Pero te olvidas de que eres parte de un equipo y que el trabajo que tú haces va vinculado al seguimiento que hace otro. Entonces tienes que participar lo que haces. Tienes que trabajar con un grupo que conozca tu proceso también. Porque, dicho de otro modo, y que no suene triste,
no somos indispensables. Siempre alguien tiene que continuar nuestro trabajo. ¿Qué tal si me enfermo? Si pido una licencia, alguien tiene que continuarlo, ¿verdad? Entonces tengo que estar preparado para eso. Y no hay que ser como que muy celosos en eso. No, porque si no, de repente no me van a contratar nuevamente. Quiero que siempre dependan de mí para que siempre me contraten. No, no es así, porque además, si tú te haces indispensable, no te van a ascender, te vas a quedar en esa área, ¿no? En cambio, si fluyes y compartes y además en el camino vas aprendiendo y destacando, entonces sí puedes tener la posibilidad de ascenso. Si no, mejor te quedas ahí porque te van a necesitar ahí. Entonces pensemos en todos los modos posibles de que es mucho más favorable que compartas, ¿no? Y por qué no en un archivo considerar pues tener un inventario de tus documentos o catálogos que nos permitan la búsqueda también, ¿no? Los documentos llegan como pueden. Llegan ya porque tienen que darse y ya tengo que cumplir con entregarlo a tal fecha. Ya los entrego y a veces sin revisar bien de qué se trata, ¿no? Y en gestión documental hay que revisar mucho antes de. Un documento no puede irse de forma inmediata sin darle una leída, ¿no? Pero yo hago memos múltiples en cantidad y para convocar reuniones todos son iguales. ¿Y qué pasa si te equivocaste justo en la fecha porque el AM quedó antes y no se transformó en un PM? ¿Mm? Entonces hay que leerlo. Un memo múltiple es fácilmente leíble, ¿no? Fácilmente por ahí. Y además tenemos que tomar en cuenta que también la vista, la mente, el cuerpo tiene diferentes formas de leer, ¿no? Hay una lectura que te dice que donde te preocupas en el contexto, ¿no? En que si estás yendo de acuerdo a lo que quieres contar. Hay otra lectura que te invita a buscar errores ortográficos, por ejemplo, ¿no? Entonces es una lectura un poco más detallosa y a veces no entiendes el contenido. Otro te invita a de repente a leer un poco la gramática, ¿no? Entonces si hay cabezas o mentes que te ayuden a visualizar todo esto al mismo tiempo, genial, ¿no? Entonces tienes esa capacidad lingüística muy puesta en ti, entonces sí puedes aplicarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hago mínimo 2 leídas, ¿no? 2 leídas, porque quiero ver el contexto y quiero ver la parte gramatical que menos mal que se me junta con la parte ortográfica y por ahí voy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un documento es muy largo? Es parte de un proyecto, es parte de un plan de trabajo, es parte de una normativa legal. Uy, eso sí le tengo que dar un montón de leídas porque se convierten en norma, ¿no? Entonces ahí no me puedo equivocar. Entonces a veces, no, pero menos mal que esos son documentos que no lo lee una sola persona, ¿no? Antes de que se publique, siempre lo leen 2 o 3 personas porque a veces son firmadas incluso por varios. Entonces aquí les dejo algunos posibles problemas con soluciones. Y aquí está pues este mito grande, si ustedes están involucrados o se van a involucrar en la institución pública, tratemos de que este mito cambie, que no se dé nunca. Se dice que un empleado dedica 1 de cada 5 días laborables a buscar información. Es decir, si en una semana trabajo 8 horas diarias, algunos trabajan de lunes a viernes, otros de lunes a sábado. Vamos a suponer que trabajan de lunes a sábado, ¿ya? Ya, de lunes a sábado son, ya, de lunes a viernes, 5 días, 8 horas, son 40 horas. De las 40 horas que trabajo se dice que un día, o sea, 8 horas en todo un día o en pedacitos, se dedican a buscar información. ¿Y por qué creen que será esto? A ver, micrófonos abiertos. ¿Por qué creen que pueda producirse esto? Que se puede dedicar a alguien a buscar una información un día de los 5 días laborales, quizás repartidos en pedacitos. A ver, chicos, respóndanme en el chat. ¿Por qué creen que sucede esto? Uy, no fluyó la diapositiva. Ustedes ven, ¿no? En pantalla la que dice dejemos que sea un mito, la 3.2. ¿Pueden verla? Ya. Ahora sí, dejemos que sea un mito. Sí, ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Por qué creen que ocurre esto? Gracias, y ahora sí están viendo. ¿Por qué creen que ocurre esto? De que un personal, un empleado se dedique un día entero a buscar, o repartido ese día en pedacitos de la semana, a buscar información de 5 días que son. ¿Por qué puede pasar esta situación? Si tienen sus micrófonos abiertos, sería genial. Levantó la mano Juan. Gracias, Juan. Dime, Juan. Escucho tu comentario. ¿Por qué crees que sucede esto? Juan, te escuchamos.
Hola, Juan. Porque no hay orden y organización, nos dice Kelly. Jenny. Juan, te escuchamos. Está apagado tu micrófono, Juan. A ver, el acceso está permitido. Hola, Ahora sí. hola, Sí, hola, para adquirir nuevos conocimientos y potenciar habilidades. ujú. Ya. ¿Por qué crees que un empleado pueda dedicar mucho tiempo a buscar información en sus archivos, ¿ah? En sus archivos, que se le pueden pedir, por ejemplo, un día, necesito la estadística del año 2023 sobre emisión de vacunas o sobre matrículas, lo que fuera. Y se dedica mucho tiempo a buscarle, no le encuentra la mano. ¿Mm? ¿Por qué crees que te ocupa tanto tiempo? ¿No? Por ahí tu compañera compartía algo. Porque el archivo está muy desordenado, no hay un orden para ubicar las cosas. Así es, ¿no? Porque no hay un orden. No Quizá está la organizado. no está organizado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr, pues, en gestión de archivos, ¿no? Tenemos que lograr esto, evitar que ocurra esto, ¿no? Evitar que tengamos que utilizar mucho tiempo en su búsqueda, ¿no? Es lo que necesitamos así. Bueno, chicos, ay, no sé qué habré hecho para pintar esto. Ya. Bien. Bueno, hay principios, ¿no? Hay principios para la organización y control documental. Necesitamos velar por alguno de estos principios. A ver, ¿cuáles son estos principios? Uno es la integridad. Integridad. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de integridad? Hablamos de que tenemos que lograr que esta organización, esta clasificación, este control documental por el que tenemos que velar sea íntegro, sea verdadero, ¿verdad? Sea de participación incluso de los que ameritan tenerlo. Entonces, tengo que lograr este principio. Estos principios muchas veces están también puestos dentro de nuestros documentos, dentro de nuestra normativa legal, ¿verdad? Y les decimos, pues, que tenemos que velar por ellos, por su cuidado. Entonces, la integridad se refiere a que los documentos deben conservarse de todas maneras completos y no alterados, ¿no? Si me entregan un expediente con 5 páginas y tengo que remitirlo, de repente remito la copia y me quedo con el original, lo que fuere, pero si lo tengo que remitir a otra área, tengo que enviarlo completo, sin quitar ninguna documentación. ¿Qué pasa en las convocatorias? Recuerdo una que yo postulé hace años a una institución pública, donde postulo y me dicen, profesora, estos documentos no deben ingresar porque no son acorde al perfil que le están pidiendo, así que los vamos a retirar, ¿no? Los retiramos de aquí. Y yo le dije, disculpe, porque no me puedo molestar, eso va en contra de la norma, ¿no? El que se encarga de recibir los documentos, que en este caso es la gestión de trámite documentario o una llamada a mesa de partes, no puede alterar el expediente que yo estoy enviando. Lo tiene que conservar tal cual, así esté errado, así esté incluyendo documentos que no vienen al caso, pues ya la oficina que me lo reciba me tendrá que observar o me llamará la atención o lo que fuere, pero no le corresponde al gestor de trámite documentario retirar ningún documento. Entonces tiene que conservar esa integridad, ¿no? Entonces integridad se puede practicar en muchos casos, ¿no? En este caso, como le digo, el ejemplo de postular y que mesa de partes me quiera quitar algunas hojas, pues no, ¿no? Y es por esta razón que hay mucha documentación que debe ir foliada, ¿no? Debe ir con su compaginación puesta, ¿no? Entonces se necesita a veces esto también para evitar que sea alterado, ¿no? ¿Qué más? Que tenga autenticidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la autenticidad? Que se debe garantizar la procedencia y fiabilidad del documento. Es decir, tenemos que considerar que este documento pues no sea falso, ¿no? Tenemos que velar de que el documento verdaderamente no sea falso. ¿Qué pasa si recibimos actas de nacimiento, ¿no? Para de repente un litigio por ahí, para recabar una herencia, lo que fuera, y parte de toda la documentación está una partida de nacimiento, un acta de nacimiento, ¿no? De repente, bueno, lo recibo yo si estoy encargada de mesa de partes o de gestión documentaria, sí, lo recibo, entra compaginado, foliado,
y ya, yo no tengo por qué revisar el contenido, ¿verdad? Pero hay una oficina que sí lo va a revisar, ¿no? Y esa oficina debe velar por la autenticidad del documento, ¿no? Entonces tiene que lograr su validación. Ahora, bueno, varios vienen con código QR, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno presenta para trámites legales o para convocatorias o para alguna presentación formal de documentos? Siempre te dicen, está bien, sobre todo el de trámite documentario, envía, pero puedo enviar así esto nada más y le falta esto. Bueno, no tengo por qué revisar y además ese usuario va a ingresarlo a través quizá de una declaración jurada de autenticidad de documentos, donde declaran bajo juramento que los documentos ingresados son auténticos, ¿no? O son copias auténticas, dependiendo de lo que presente, ¿no? Y declarativamente se somete a las normativas legales que le pueden anular la presentación si al final se evidencia en la revisión que algún documento no es auténtico, ¿no? Entonces, como principio, tenemos que velar por ello. En la organización, ya cuando tenemos que archivar documentos o tenemos que clasificarlos, en varios documentos de ellos tenemos que revisarlos. Por ejemplo, en mi caso, institución recibimos certificado de estudios secundarios, ¿no? En el Perú, a partir de 2000, los egresados del colegio 2019, ya se emiten unos certificados que son con código QR, ¿no? Y antes de, o sea, los que terminaron en el 2018, sí salen con un papel diferente, ¿no? Salen con papel amarillo, un formato distinto y es formato físico. En cambio, hoy en día, a partir de mi mente ya salen con el código QR, es decir, es un documento virtual, pero que bueno, hoy en día cuando ya salimos de todos los decretos de urgencia que nos permitían una simplificación adicional administrativa, y ya algunos no se pedía la firma física del director, porque no había presencialidad dentro de los colegios, pero hoy en día ya se pide, ¿no? Como una ratificación más de la validez del documento. Pero además de eso, por más firma que tenga del director general, se pide la validación digital, que es en el caso de la lectura de ese QR, ¿no? O la entrada de los códigos que tiene ahí en un sistema que tiene el Ministerio de Educación para poder validar ese documento. Entonces, de esta manera, autentico esa información, ¿no? Y es necesario también conocer algunos portales donde puedo identificar diferentes tipos de documentos, ¿no? Por ejemplo, los títulos profesionales. Tenemos a SUNEDU, tenemos los de institutos tecnológicos, institutos, mineduinstitutos.p, ¿no? Entonces también hay diferentes. Y así para cada información, para diferentes tipos de información, tenemos lugares de validación, ¿no? RENIEC, por ejemplo, que alberga el registro nacional, ¿no? En este caso de estado civil, de nombres exactos, ¿no? Algunos chicos, por ejemplo, yo tenía uno que había no sido reconocido por su padre, ¿no? Y llevaba el apellido de la madre, ¿no? Entonces, por ahí hubo un juicio de reconocimiento que hizo la familia, la madre, y lo logró cuando tenía el joven 16, 17 años, ¿no? Entonces, recién ahí pudo ingresarlo a la RENIEC la información para que le coloquen el nombre del padre, y cambió, ¿no? El apellido, cambió porque cambió el reconocimiento, ¿no? Y el joven, cuando ingresó a estudiar en la institución, su información que jalaba de un sistema que nosotros ni siquiera digitábamos, salía con el apellido de la madre, ¿no? Sin embargo, él mostraba, él no, la verdad es que el chico se cohibió mucho por estos temas, pero la madre mostraba el DNI de su hijo y dice, no, el apellido de mi hijo es tal, ¿no? Y explicó su situación, y lo que más temía la señora era que ese dato se conservara hasta el momento de la titulación, y ahí sí podía ser más grave porque el título iba a salir a un nombre, a un dato, nombre y apellido que no es igual a su documento nacional de identidad, ¿no? Entonces, por más que validábamos, nosotros no salía correctamente, pero sí pudimos pescar la incoherencia, ¿no? Entre los datos que salían en una plataforma y los datos que salían en DNI, ¿no? Que en algún momento algún personal dudó de que este DNI sea verdadero, ¿no? Pero, y nosotros como institución, aunque pública, muy chica, no tenemos acceso directo a información de RENIEC, que lo tienen algunos centros, nosotros no, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es enviar el correo, en este caso, a los gestores del soporte de la plataforma, para decir, esto está ocurriendo, ¿no? Tenemos este DNI y tenemos esta información que está de la plataforma. Entonces, eso sí, podemos gestionar su autenticación a través de ellos, que sí tienen acceso a RENIEC, ¿no? Se gestionó, menos mal a tiempo, hasta que termine el año, en aquel año,
para que se corrija, ¿no? Y se corrigió. Entonces, de esa manera, velamos por la autenticidad del documento y del contenido del documento, que en este caso es la información, ¿verdad? ¿Qué más? Dentro de los principios que nos dicen es que tenemos que velar por la disponibilidad, y es lo que les he repetido a cada momento, ¿no? Que la información debe poder localizarse fácilmente. Les ha pasado, por ejemplo, yo creo que en casa mínimamente, no necesariamente en el trabajo, en casa, en su trabajo, en los estudios, en sus computadoras, a veces ha pasado de que no han podido encontrar algo fácilmente, así, se lo han pedido y de pronto no encontraban y no encontraban por más buscador que les ponen y no encontraban el archivo. ¿Alguno de ustedes les ha sucedido esto? ¿Sí o no? Ahí me responden y comparten en el chat, chicos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, a todos creo que nos ha sucedido eso, ¿verdad? Y algunos de manera lamentable, porque a veces es un lío después buscarlos, ¿no? Bueno, también tenemos que velar por la confidencialidad, ¿no? Que es lo que les había dicho, que no todos tienen por qué conocer la información de todas las oficinas, ¿no? Y hay que velar por sus medidas de seguridad que tenemos que tener para eso. Luego, la accesibilidad y transparencia, ¿no? Nos sometemos, en el Perú tenemos la ley de transparencia, y solo con decir en un documento, solicito por ley de transparencia el currículum vitae de tal persona, pues se lo tienen que dar, ¿no? Pero hay que cuidar siempre los datos sensibles. Un currículum puede ser otorgado si es una persona pública, un servidor público, como somos los que trabajamos en institución pública, sí, la pueden brindar, pero tienen que transparentar, oscurecer o tachar esas partes de la información que trae un currículum que son personales. A veces se coloca la dirección de domicilio, tendrá que tacharse. El correo electrónico personal, pues tendrá que tacharse. El teléfono celular personal, también, ¿no? Y así, hay datos que se tienen que cuidar. Y esto hablamos de la accesibilidad, pero también de la transparencia. Y la conservación, pues, ¿no? Velar por que se conserven hasta el tiempo que sea prudencial, que tenga vida, ¿no? Veamos aquí, ¿qué son las normas, el marco normativo que nos acompaña en la gestión de documentos, ¿no? Son justamente esos lineamientos, esas directrices, esos principios establecidos, pues, para poder asegurar que los documentos, ¿no? Que estos documentos puedan estar dentro de una organización y que puedan, por ahí, ejercer con eficiencia, con efectividad y además de manera segura, ¿no? Y conforme a los requisitos legales y regulatorios, ¿no? Que pueden ser normativas internas o externas, ¿no? De hecho, aquí hay una normativa general del país, pero también hay una normativa interna de la institución que siempre tiene que estar compatible con la norma legal externa, ojo, ¿no? Que es la que manda al fin y al cabo. Bueno, dentro de las normas internacionales tenemos pues estas herramientas fundamentales que pueden promover una eficiencia, una transparencia, una calidad en la gestión de documentos, pero a nivel de organizaciones, ¿no? Entonces, las normas internacionales de gestión documental son, por ejemplo, esta que hemos puesto acá, la ISO 15489, ¿no? Que nos habla de la gestión de documentos y de la información. Esta norma internacional nos va a proporcionar, pues, algunas directrices, o sea, algunos lineamientos para poder establecer e implementar también los sistemas de gestión documental, ¿no? Y pues va a abordar aspectos como cuáles, a ver, como la creación, con cómo hacer la captura, cómo hacer la organización, el acceso, ¿no? Entonces, esta certificación que tienen algunas empresas sobre gestión de documentos es la ISO 30, ¿no? Entonces, la ISO 15489, ¿no? Que se refiere a esto. Y así del mismo modo tenemos otras dos más y otras muchos más, ¿no? Pero son las principales que se manejan en la seguridad de la información documental, ¿no? En las normas peruanas tenemos esta que le llamamos la LEPAG, ¿no? La LEPAG, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y tiene su reglamento, porque sabemos pues que una ley se lanza a una fecha y no necesariamente en el momento se ejecuta. Se ejecuta lo que está estipulado en la ley, pero cuando sale su reglamento, que en este caso salió con el Decreto Supremo 042, ¿no? Y ahí se dieron todo el paso a paso que se tiene que hacer para poder gestionar el procedimiento de todos
de todo proceso administrativo, incluidos los documentos, ¿no? ¿Qué más? También tenemos la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Donde también se estipulan algunas normativas para poder gestionar documentos para dar legalidad al patrimonio cultural, ¿no? Que tenemos en el país. ¿Qué más? Esta que salió aquí, que hoy se habla mucho de ella, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Es lo que hizo que Perú cree su propio portal público de información, ¿verdad? Donde todos pueden acudir a descargar, porque sí son descargables, las normativas legales, ¿no? También tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, así que no solo porque hay una transparencia tenemos que ponernos todos públicos, ¿no? Sino también tenemos la protección de datos a través de esta ley. Y también algunas normas sectoriales, ¿no? Las normas de diferentes ministerios, ¿no? De la parte de salud, de la parte de economía, bueno, diferentes, ¿no? Aquí tienen algunos conceptos claves que maneja la Ley General de Archivos, ¿no? ¿Qué cosa es una disposición final, de documental? ¿Qué es un grupo interdisciplinario, ¿no? Dentro de la normativa legal, ¿de qué se trata? Sabemos que trabajamos en equipo y somos multidisciplinarios, sí, pero en la parte legal, pues en el conjunto de personas que integran un grupo, pero a manera de titular, ¿no? Para coordinar ciertos grupos de archivos, ¿no? Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final y me gustaría tener algunas preguntas de ustedes. Tenemos unos 3 minutitos, chicos, 3 minutitos. De hecho, que me puedo prolongar un poquito más, pero no quisiera invadir su tiempo posterior que pueden tener ustedes. Así que, por favor, ahora sí, a ver, ¿quiénes quieren participar activamente? Juan, te escuchamos, Juan. ¿Querías comentar algo más o te quedaste con la manito alzada? ¿Alguna pregunta de repente, chicos? No, ninguna duda. Eso sería todo. Muchas gracias, Juan. A ver, chicos, estamos presentes aquí. Eddie. Uy, el tigre. Por ahí, ¿quién será el tigre? Gabriela. Ana. Listo. Bueno, chicos, hemos terminado entonces la sesión de hoy y nos vamos a ver, por aquí les voy a adelantar el tema de la siguiente sesión, aunque ya Félix les anunció, pero vamos a vernos entonces en la siguiente sesión con clasificación, registro y organización de documentos. Ha sido un gusto entonces, chicos, encontrarnos hoy. Hoy estamos lunes, nos vemos entonces en la siguiente clase el miércoles. Los dejo entonces con Félix, quien va a darles mayores alcances sobre